Bueno, ahora vámonos con un ejercicio sencillo porque es una sola malla, no tenemos más mallitas que analizar. Ya más adelante haré un video donde analicemos más de dos o tres mallas. ¿Qué es lo diferente acá? Que tenemos una fuente dependiente. Es una fuente de tensión dependiente de un voltaje que se encuentra en la resistencia en la resistencia de 15 ohms, ¿no? Porque aquí está indicado que el voltaje VA sale de esta resistencia, ¿no? De 15 ohms. Entonces nos pide la corriente y nos pide el voltaje, en este caso, pues el voltaje A, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hacer el análisis. Primero que nada, checar nuevamente las polaridades. En este caso, para la resistencia de 15 ohms ya la tenemos, nada más nos falta en la parte de 30 ohms. Como voy a tomar el sentido de las manecillas del reloj nuevamente, entonces acá vamos a ponerle más, menos, ¿no? Y lo demás pues ya tiene polaridad, entonces no tiene caso que yo analice o yo le vuelva a poner otra polaridad si ya la tengo. Entonces, recordemos ley de Ohm, voltaje igual a resistencia por intensidad, ¿no? Entonces, yo puedo hacer una ley de voltajes de Kirchhoff para analizar esta malla así, pero pues necesitamos saber cuánto va a valer VA, ¿no? Entonces, por ley de Ohm, vamos a poner que el voltaje A va a ser igual a 15, que es el valor de la resistencia, por la corriente que pase pues en este elemento, ¿no? Y para saber el voltaje de la resistencia 30, le vamos a poner V30, V30. Igual, vamos a tomar ley de Ohm y vamos a decir que va a ser 30 por la corriente que pasa en ella, ¿no? Entonces, esto que estoy haciendo es cuando el sentido de la corriente la estoy tomando en el sentido de las manecillas del reloj. O el sentido del análisis va a ser en el sentido horario, ¿no? Entonces nada más chequemos la parte de los signos. Si estoy tomando sentido horario, entra en positivo y sale negativo. Entonces aquí 30 va a ser negativo, ¿no? El voltaje de la resistencia de 30 va a ser menos 30 por la corriente que pasa en ella, ¿no? Entonces, ahora sí, ya teniendo eso, empecemos a hacer el análisis. Ley de voltajes de Kirchhoff. Empezamos por la fuente, la batería sería negativo, sale positivo, 120 volts, entra positivo, sale negativo, menos, en este caso es el voltaje de la resistencia de 30. Seguimos acá, entra positivo, sale negativo, menos dos veces el voltaje de VA. Entra en negativo, sale positivo, más voltaje A igual a 0. Ahora vamos a sustituir pues estos valores. Acuérdense que estamos encontrando la corriente y pues también nos pide cuánto vale el voltaje A. Entonces sería 120 menos, ¿cuánto vale el voltaje en la resistencia de 30? Pues vale menos 30 por I. Menos 2 por el voltaje A, que es 15 I. Y el voltaje A, positivo. Este es igual a 0. Sería 120 menos por menos nos va a dar más 30i, 2 por 15 nos queda 15, perdón, 30 negativo, más 15 por i igual a 0. 30 menos 30 nos da 0, por lo tanto nos queda 120 volts.
más 15i igual a 0. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer la corriente? I va a ser menos 120 volts por entre 15. Y esto nos va a dar igual a menos 8 amperes. Ya tengo el valor de la corriente. Bueno, y ustedes me dirán, es que la corriente es negativa. Tengo una corriente negativa. En voltaje, pues yo sé que el tener un voltaje negativo puede ser porque estoy tomando las terminales de manera invertida, ¿no? En este caso, cuando nos sale una corriente negativa, quiere decir que el análisis que yo tomé es distinto al sentido de la corriente que puede haber. Entonces, si yo hago el análisis en sentido antihorario, quiere decir que me va a dar estos mismos 8 amperes, pero de manera positiva, ¿no? Podemos checar si eso es verdad. Pero antes de hacerlo, pues tenemos que marcar nuevamente las polaridades para no errar, ¿no? Entonces lo vamos a poner acá. Sentido antihorario. Y tomando el sentido antihorario, aquí pues esta polaridad no cambia, esta polaridad no cambia, pero acá sería más, menos. Es la única que cambiaría. Entonces chequemos. Voltaje A entra en positivo, sale en negativo. Por lo tanto va a ser menos 15 por I. Y el voltaje en la resistencia de 30 entra en positivo, sale en negativo. Por lo tanto va a ser menos 30 por I. Y ahora sí vamos a hacer el análisis. Ley de voltajes de Kirchhoff. Nos va a quedar. Empecemos por acá. Entra en positivo, sale en negativo. Sería menos 120, que es lo de la batería. Venimos acá. Entra en positivo, sale en negativo. Menos el voltaje en A. Entra en negativo, sale en positivo. Más 2 veces el voltaje de A. Entra en positivo y sale en negativo. Menos B. El voltaje en la resistencia 30 ohms igual a 0. Ahora vamos a sustituir pues nuestros valores. Sería menos 120 volts menos el voltaje en A, que es menos 15, sería menos 15 por I, más 2 por menos 15 por I, menos, menos 30 por I igual a 0. Entonces, 120 volts más 15 por I, más, perdón, menos 2 por 15 me queda menos 30 por I, menos por menos me va a dar más 30 por I igual a 0, menos 30 más 30, 0. Entonces acá sería 120 negativo más 15 por I va a ser igual a 0. Entonces la corriente va a ser igual. Si está negativo, pasa a positivo, 120 entre 15. Y esto nos va a dar los 8 amperes. ¿Sale? A eso me refiero con que el hecho de que nos salga la corriente negativa quiere decir que tomamos el análisis en el sentido contrario a la dirección de la corriente, que debería de ser, ¿no? Entonces, para comprobar, pues pueden hacer los dos análisis en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Entonces, ya tengo la corriente y ¿qué nos falta? Pues calcular cuánto vale el voltaje A. Voy a seguir trabajando aquí.
Ahí está. Entonces, el voltaje A me dice que voltaje A es igual a 15 por I. Por lo tanto, el voltaje A va a ser 15 por la corriente, que es menos 8 amperes. Y esto nos va a dar, ¿qué? Menos 120, ¿no? Menos 120 voltios. Ese es el voltaje que yo tengo en A. Ahora, ¿podemos comprobar? Comprobemos si esto es correcto. Acuérdense que por ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la sumatoria algebraica de las caídas o elevaciones de voltaje tiene que ser igual a cero. Entonces, hagamos la comprobación y si nos da cero, pues quiere decir que todo el estudio que nosotros hicimos es correcto, ¿sale? Entonces, tengo que el voltaje A va a ser 120 volts negativo. Y para el voltaje que pasa en la resistencia de 30 ohms, va a ser igual a menos 30 por I negativo. Eso nos queda 240 volts. Y dos veces el voltaje A va a ser 2 por menos 120. Nos va a quedar menos 240 volts. Ahora sí, comprobemos. Voy a poner de rojo. Sería sentido de las manecillas, nos quedaría 120 volts menos el voltaje de 30, B30, menos dos veces el voltaje A, más voltaje A igual a cero. Entonces sería 120 menos el voltaje de 30, que sería 240, menos dos veces el voltaje A, menos por menos nos va a dar más, sería 240, más el voltaje en A, y el voltaje en A nos dice que es menos 120, que es igual a cero. 240, 240, 120 menos 120, por lo tanto 0 es igual a cero. ¿Qué hice el análisis en sentido antihorario? Bueno, hagamos el mismo cálculo. Menos 15 por 8 nos va a dar menos 120. Y menos 30 por 8 nos va a dar menos 240. Y ahora nos falta dos veces el voltaje A, va a ser dos veces por menos 120. Y esto nos va a dar menos 100, perdón, menos 240. Vamos a comprobar. Comprobando. Sentido antihorario. Vamos a empezar de este lado. Vamos a empezar de este lado. Sentido antihorario sería menos 120 volts menos voltaje A más dos veces el voltaje A menos el voltaje de 30. Eso va a ser igual a cero. Sustituimos valores y nos queda menos 120 menos voltaje A, y el voltaje A me dice que es menos 120, por lo tanto menos por menos nos va a dar más dos veces el voltaje A, y el voltaje A es menos 240, menos el voltaje de la resistencia de 30, que es menos 240, por menos nos va a dar más 240, y esto es igual a cero. Menos 120 más 120, menos 240 más 240, y nos queda 0 igual a 0. Y ya estamos comprobando. Y eso sería todo.